En esta lección aprenderemos el pasado simple en inglés. Entonces, el pasado simple o past simple tense en inglés tiene dos tipos de verbos. Los verbos regulares o regular verbs, que son regulares porque usan la forma base del verbo y la terminación ed para conjugarse en pasado simple. Y tenemos también los verbos irregulares o irregular verbs, que no tienen regla. Lo bueno del pasado simple es que todos los verbos en pasado simple tienen una sola conjugación para todos los pronombres personales. Eso facilita el aprendizaje del pasado simple. Las reglas de cómo conjugar los verbos regulares y los verbos irregulares les dejaré en dos lecciones distintas al final de este video. Pero por lo pronto, empecemos aprendiendo cómo se conjuga el pasado simple. Arranquemos con verbos regulares. Veamos esta oración. Lucía wants to stay home. Lucía quiere quedarse en casa. Lucía wants to stay home. Esta oración en presente simple, para convertirla al pasado simple, le cambiamos a Lucía wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. Lucía wanted to stay home. Fíjense que aquí, olvídense de la S, fíjense en la forma base y vamos a ver que no hemos cambiado la forma base, simplemente agregamos la ED para conjugar este verbo en pasado simple. Wanted, bastante simple. Veamos un segundo ejemplo. I wash the dishes every night. Yo lavo los platos todas las noches. I wash the dishes every night. En pasado simple, esto se convierte en I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. I washed the dishes every night. Fíjense que aquí agregué una ed a la forma base, wash, y esto le convierte en pasado simple. Washed. Estos son ejemplos de verbos regulares, así que ahora veamos ejemplos de verbos irregulares. Vamos con esta oración. He drives to work every morning. Él conduce al trabajo todas las mañanas. He drives to work every morning. Para convertir al pasado simple ponemos He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. He drove to work every morning. Fíjense que aquí no estoy usando la forma base del verbo to drive. Lo cambié a drove porque este es un verbo irregular. Los verbos irregulares lamentablemente hay que aprenderlos verbo por verbo y como les dije, esa lección tendrán al final de este video. Pero mientras tanto veamos otro ejemplo con un verbo irregular. I give my boss a report every Friday. Yo doy un reporte a mi jefe todos los viernes. I give my boss a report every Friday. Si quiero convertir esta oración al pasado simple, voy a cambiar el verbo. I gave my boss the report last Friday. Yo di el reporte a mi jefe el viernes pasado. I gave my boss the report last Friday. Fíjense que al igual que en el caso anterior, no estoy usando la forma base give. Esto cambia a gave. Por lo que con estos dos ejemplos nos podemos dar cuenta que los verbos irregulares hay que aprenderlos individualmente, desgraciadamente. De todos modos, ahora continuemos con el negativo. Y para convertir el pasado simple al negativo, simplemente agregamos did not. Veamos cómo se construye esto. Tenemos aquí los sujetos representados por los pronombres personales, seguido de did not o didn't. Did not o la contracción didn't, que son lo mismo. Podemos usarlas de forma intercambiable y estamos diciendo exactamente lo mismo. Después del auxiliar did not o didn't,
Continuamos con el verbo en su forma base y tenemos que recordar que en el negativo no vamos a conjugar el verbo que describe la acción porque ya conjugamos el auxiliar. Entonces mantenemos la forma base del verbo. No olviden que did es simplemente el pasado simple del verbo to do. Did. Y para obviamente convertir las oraciones en negativas, vamos a agregar la negación not o contraemos a didn't. Es bastante fácil, pero veámoslo mejor con ejemplos. Lucia wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. En negativo será Lucía did not want to stay home. Lucía no quería quedarse en casa. Lucía did not want to stay home. Y fíjense que aquí estoy agregando el auxiliar did y la negación not delante del verbo en su forma base. No voy a conjugarlo como lo hago en el afirmativo. En el negativo, el verbo que describe la acción, o el deseo en este caso, porque es querer, no se va a conjugar. Mantendrá su forma base y lo que se conjuga es el auxiliar, did. Pero también podemos contraer esta oración y nos queda Lucía didn't want to stay home. Lucía didn't want to stay home, que significa lo mismo. Lucía no quería quedarse en casa. En este caso simplemente contraímos el did not y lo convertimos en didn't. Significa lo mismo. Podemos usar ambas formas. Veamos ahora otro ejemplo. I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. I washed the dishes every night. En negativo, I did not wash the dishes every night. Yo no lavaba los platos todas las noches. I did not wash the dishes every night. Pero al did not lo podemos contraer, como ya sabemos, y queda I didn't wash the dishes every night. I didn't wash the dishes every night. Ambas formas significan lo mismo. Yo no lavaba los platos todas las noches. Puedo usarla en su forma completa, did not, o en su forma contraída, didn't. Y estoy diciendo lo mismo. No olviden tampoco que el verbo wash mantendrá su forma base y no será conjugado en el negativo. Vamos con otro ejemplo, esta vez con un verbo irregular. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. He drove to work every morning. Veamos en negativo. He did not drive to work every morning. Él no conducía al trabajo todas las mañanas. He did not drive to work every morning. Podemos contraerlo. He didn't drive to work every morning. He didn't drive to work every morning. Y quiero que se fijen, como siempre, el verbo que describe la acción no se conjuga, aunque sea un verbo irregular. En el negativo no se conjuga porque ya tenemos un verbo auxiliar, el verbo to do o did, en este caso, el pasado simple del verbo to do, más la negación not, o tenemos la contracción didn't. Veamos otro ejemplo con un verbo irregular. I gave my boss the report last Friday. Yo di el reporte a mi jefe el viernes pasado. En negativo es I did not give my boss the report last Friday. Yo no le di el reporte a mi jefe el viernes pasado. I did not give my boss the report last Friday. Lo podemos contraer y nos queda I didn't give my boss the report last Friday. I didn't give my boss the report last Friday. Fíjense, como siempre, el verbo que describe la acción mantiene su forma base, no se conjuga, porque en negativo ya tenemos un auxiliar que sí se conjuga, did, not, y la contracción didn't. Podemos usarlas de forma intercambiable, como ya sabemos.
Ahora pasemos al interrogativo. Y en el interrogativo se ubica al verbo auxiliar did al principio de la pregunta. Así sabemos que estamos preguntando. Entonces veamos la estructura. Comenzamos con did, el verbo to do en el pasado simple, seguido del sujeto representado aquí por los pronombres personales, seguido del verbo que describe la acción sobre la que estamos preguntando en su forma base. No se va a conjugar, al igual que en el negativo. Entonces veamos los ejemplos. Lucía wanted to stay home. Lucía quería quedarse en casa. Para convertirlo en pregunta, haremos lo siguiente. Did Lucía want to stay home? Lucía quería quedarse en casa. Did Lucía want to stay home? Fíjense, iniciamos la pregunta con el verbo auxiliar, did, el verbo to do en pasado simple, seguido del sujeto, seguido del verbo que describe la acción en su forma base, want, en este caso, y que no lo vamos a conjugar. ¿Por qué? Porque ya conjugamos en la pregunta el verbo auxiliar. Veamos un segundo ejemplo. I washed the dishes every night. Yo lavaba los platos todas las noches. I washed the dishes every night. Convirtámoslo en pregunta y nos queda Did I wash the dishes every night? Yo lavaba los platos todas las noches. Did I wash the dishes every night? Como siempre, iniciamos la pregunta con el verbo did, el sujeto I, en este caso, o yo, y el verbo que describe la acción en su forma base no se conjuga. Wash, al igual que en el ejemplo anterior. Ahora veamos los ejemplos con los verbos irregulares. He drove to work every morning. Él conducía al trabajo todas las mañanas. He drove to work every morning. Para convertirlo en pregunta, did he drive to work every morning? Él conducía al trabajo todas las mañanas. Did he drive to work every morning? Como siempre, comenzamos la pregunta con el verbo auxiliar did, seguido del sujeto, seguido del verbo que describe la acción, pero no se conjuga, a diferencia de en el afirmativo. Ahora veamos un segundo ejemplo. I gave my boss the report last Friday. Yo di el reporte a mi jefe el viernes pasado. I gave my boss the report last Friday. Convirtámoslo en pregunta. Did I give my boss the report last Friday? ¿Le di el reporte a mi jefe el viernes pasado? Did I give my boss the report last Friday? Como siempre, en el interrogativo comenzaremos la pregunta con el verbo auxiliar did, seguido del sujeto, seguido del verbo que representa la acción en su forma base, sin conjugar. Y va a ser así siempre en el pasado simple. Esto no tiene excepción. En el interrogativo, por supuesto. Y ahora que hemos aprendido el pasado simple o las estructuras del pasado simple, les dejo en pantalla la lección sobre los verbos regulares en pasado simple y la lección sobre los verbos irregulares en pasado simple. Es necesario que se vean ambas lecciones para que terminen el aprendizaje del pasado simple. No importa el orden, les recomiendo que vean ambas. Y con esto me despido. Como siempre, thank you and goodbye.